Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy lo que vamos a ver es una comparativa 2020-2022 con respecto al mercado inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Argentina un poquito más en general. Aprovechando como excusa para comparar lo que era el 2020 con lo que es ahora el 2022, una entrevista que me había hecho Fede Teso, que justo me la crucé y es de hace 2 años exacta. Entonces quería compartirla con ustedes, lo pongo acá en pantalla y arrancamos a escucharlo. En este segundo episodio de En los Mercados entrevistamos a Javier Timerman, que es socio fundador de AdCap y Banza, para hablar de las novedades del mercado financiero tanto local como internacional, y a Santiago Magnin, experto en inversiones inmobiliarias, que nos va a dar un panorama de las novedades del mercado inmobiliario en Buenos Aires. Voy a pasar directo a donde empieza la entrevista. Estamos con Santiago Magnin. Santiago es experto, es corredor inmobiliario y experto en el mundo inmobiliario, es muy activo en sus redes sociales, así que les aconsejo que lo sigan a Santiago cuando terminemos esta charla. Santi, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Hola Federico, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Por favor, un placer y muchas gracias por tu tiempo. La idea, Santiago, es tratar de hablar un poco, que nos ayudes a entender un poco cómo está la coyuntura del mercado inmobiliario en Buenos Aires y después ver si podemos tratar de pensar juntos hacia dónde pueden llegar a venir las oportunidades cuando esta cuarentena afloje, esperemos en algún momento. Pero primero, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en el mercado inmobiliario en este momento? Dale, me parece muy interesante. Si querés empezamos por el pasado y de ahí llegamos al presente y de ahí vemos dónde estamos parados. Dale. Te cuento. Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 2018, hace un poquito más de 2 años, a principios del 2018, vivió un boom, entre comillas, porque ahí estaba empezando a consolidarse el fenómeno de los créditos UBA. No sé si te acordás. Perfecto. Que salieron los créditos UBA, que estaban ajustados por inflación y bla, bla, bla. Entonces, con esa pequeña innovación que estaba inspirada en los créditos chilenos, hubo un montón de clase media sacando créditos. Nosotros vendimos un montón de propiedades de 250 lucas, 300 lucas, que tenían mucha guita de crédito, o sea, tenían 150, 200 lucas billete de crédito hipotecario. Claro. Bueno, entonces, en el primer trimestre del 2018, enero, febrero y marzo, se llegó a un pico en interés, demanda y operaciones realizadas. Bien. En ese momento tenías más o menos 6.000 ventas por mes en Capital Federal, 6.000 ventas por mes, que era mucho porque veníamos del cepo, ahí me estoy remontando más al pasado, veníamos del cepo que había sido los peores años de la historia, de toda la historia registrada. Claro. Pero en los 90s, la cantidad de ventas por mes era más o menos 9.000. O sea que este 6.000 del boom es un boom entre comillas. Es un boom relativo al cepo que estaba antes. Claro. Y entonces, en ese momento, 2018, más o menos entraban 6.000 propiedades por mes al mercado y se iban 6.000 propiedades por mes. Y tenía siempre un stock de propiedades en venta de más o menos 50.000. Entraban 6, se iban 6 y quedaban 50. O sea, era un mercado en cierto equilibrio, digamos. Sí, o sea, era más o menos predecible lo que pasaba, se podían saber cuáles eran los precios de cierre, cuáles eran los valores de lista, cuánto se negociaba, qué productos se vendían y qué productos eran un clavo y no se vendían nunca. Más o menos sabías dónde estabas parado. De ahí en adelante empezaron en el 2018 las grandes devaluaciones. ¿Te acordás que fuimos de 20 a 40 pesos, de 40 a 60? Bueno. Y con esas devaluaciones la clase media ya no podía acceder más a los créditos. Claro. Considerando que las propiedades mantenían los mismos valores de lista. O sea, los valores de lista en el 2018 no cambiaron en absoluto. Se mantuvieron los precios, entre comillas, los valores de lista se mantuvieron 100% y por lo tanto bajó la demanda. Se concretaban muchas menos operaciones ya a finales del 2018. Claro. Y 2019 pasó a ser el peor año de toda la historia registrada, peor inclusive que los años del cepo anterior. O sea, en el cepo anterior vos tenías una cierta cantidad de transacciones, 30 y pico de mil. Bueno, en este año 2019 que pasó recién, había sido peor. Y entonces, y ese es el panorama previo a la pandemia. O sea, el panorama previo a la pandemia era muy malo. Mercado inmobiliario, exacto, malísimo, el peor escenario de toda la historia. Claro. Y desde ahí a la pandemia, que estamos ahora. ¿Y qué pasó durante la pandemia? Nada. No se hicieron operaciones. Claro, bueno.
Casi. Tenés, por ejemplo, en abril se hicieron 7 operaciones en todo Capital Federal, 7, no es que me faltan ceros, se hicieron 7. En mayo se hicieron más o menos 600. Entonces, cuando vos ves que en mayo del 2020 se hicieron 600 operaciones, en mayo ya había cuarentena light, por lo tanto las escribanías podían escriturar. Claro. En abril no había ventas porque en abril las escribanías no podían operar. Entonces esas 7 fueron 7 excepciones. Y de las 7 fueron que 3 o 4 creo que cosas estatales. O sea que el gobierno mismo se autodijo, puedes hacerlo, y lo hizo. Pero esas 600 ya había libertad para transar propiedades. Y sin embargo es 90% menos que en el 2018. Que como veíamos en perspectiva con las décadas anteriores, no era un mercado totalmente fuera de quicio. O sea, el mercado normal de antes eran 9.000 por mes. En el boom de los UVA, 6.000 por mes. Ahora 600 por mes. Entonces tenés muy, muy pocas ventas, y en ese mercado con muy, muy pocas ventas, obviamente solo vende el que de verdad tiene una necesidad y necesita salir de algún producto. Que las o sea que el mercado en principio no habría ajustado tanto por precio, sino que habría ajustado por cantidad de operaciones, aunque por otro lado, recién dijiste que el que vende es el que baja el precio. Entonces, exacto, en cierta manera, están pasando las dos cosas. Exacto, están pasando las dos cosas. 2019, los precios de cierre, es decir, las operaciones que se hacían de verdad, bajaron 15%. Y con ese 15% tuviste el peor año en cantidad de transacciones de toda la historia. Por lo tanto, el 15% de ajuste de precio no fue suficiente para mantener una cantidad de transacciones normal, entre comillas. Bien. O sea, ese 15% no alcanzaba. No estoy hablando de pandemia ni de ninguna situación extraordinaria. 2020, los precios seguían bajando, los precios de cierre. Los valores de lista 2019, 2020, de lista me refiero a lo que está publicado, lo que la gente pide. Sí, sí. Y ahí hay otra cosa muy interesante que todavía no dijimos, que es, vos tenías 50.000 propiedades en venta en el 2018. Bueno, ahora tenés 100.000 y el año pasado tenías 120.000 a final de año. O sea, duplicó varios la oferta, fenómenos. Digamos. Exacto, varios fenómenos. Pongo pausa acá porque esto sí ha cambiado y es muy, pero muy interesante. Y es que, como ven, cuando grabamos esto, 2 años en el pasado, la oferta de propiedades en venta en Buenos Aires era de 100.000 propiedades y venía de 120. Eso quiere decir que con la cuarentena obligatoria bajó la oferta por primera vez en esa acumulación eterna que llevamos de 4 años de acumulación de oferta. Pero ahora, en este momento, a mediados de junio del 2022, hay 162.000 propiedades en venta. Por lo tanto, el ajuste de precio, que es lo que veníamos hablando acá con Fede en la entrevista, el ajuste de precio que se fue dando del 2020 al 2021, del 2021 al 2022, no fue suficiente para elevar la cantidad transada y que se desacumule oferta. Seguimos en el mismo fenómeno que se inició en el primer trimestre del 2018, que es una acumulación de oferta porque los valores de lista no representan a los precios de cierre que alguien esté dispuesto a pagar. En todas las crisis, las grandes crisis anteriores de la historia argentina, el shock era boom, palazo de 1 año, 2 años de baja de precio fulminante, y esa baja de precio no solo hacía mantener la cantidad transada, sino que en algunas ocasiones, como por ejemplo en el 2002, la cantidad transada subía por la cantidad de oportunidades que había. Entonces el que tenía un billete decía, che, voy a salir, voy a comprar esto, y aumentaba la cantidad transada con la baja de precio. En este fenómeno increíble de 4 años consecutivos de baja de precios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por primera vez en toda la historia se dio un fenómeno, además de la baja de precios, de acumulación de oferta, cosa que no había pasado nunca. Y vamos a seguir escuchando lo que hablábamos hace 2 años con Fede. Fenómenos locos también, porque una cosa que la pandemia trajo positiva es que retrajo la oferta. Muchos propietarios dijeron, che, si en un año no validaron mi precio, ahora no lo van a validar ni loco, lo saco de la venta y chau. Lo cual está bueno porque prolija un poquito más el mercado, porque esas propiedades nunca se iban a vender. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hay un fenómeno súper interesante, que es lo que yo le digo a todos los que están buscando oportunidades, que es el siguiente. Si vos tenés 600 ventas por mes y 100.000 propiedades en venta, cuando vos te metés en Zona Pro, Pargenpro, Mercado Libre, Properati, lo que se va a vender es una página de lo que estás viendo sobre 100 páginas de lo publicado. O sea, si vos ponés, por ejemplo, Recoleta y aparecen 100 páginas, solamente una página se va a vender. ¿Y cuál se va a vender? ¿Lo más barato o lo de mejor calidad en relación al precio? Totalmente. Nada en el medio.
Y si podemos, y esto es muy difícil, ¿no? Porque estamos en un panorama económico de no sabemos qué va a pasar, tampoco sabemos cuándo la cuarentena va a terminar digamos, de superarse realmente, pero o sea, ¿qué perspectivas tenés para este segundo semestre del año? Y acá te doy algo de contexto sobre una pregunta que me hacen mucho, que me dicen, bueno, tengo dólares, ¿qué puedo hacer con esos dólares? Y una de las alternativas que estuvimos pensando últimamente es, bueno, que tal vez las propiedades en el pozo son las que primero bajen porque el costo de construcción te bajó de una forma, digamos, en paralelo a la devaluación. Entonces, tal vez ahí ves más oportunidades que en el usado. ¿Estoy leyendo bien el mercado o te parece que vienen por otro lado las oportunidades? Para mí es una lectura correcta. Era una lectura correcta también en el 2019, pero en el 2019 Okay. era una lectura teórica. O sea, vos veías lo que estaba pasando, decías, che, pero hubo dos grandes devaluaciones, el costo de construcción bajó un montón y todavía siguen pidiendo lo mismo que hace un año y medio. Claro. No, esto no puede durar, uno pensaba. Pero sin embargo, como dice Buffett, el mercado se puede mantener irracional más de lo que uno se puede mantener líquido. O sea, pero ya cambió eso. Eso era el año pasado. Ahora los desarrolladores ya están saliendo todos a prevender pozo muchísimo más barato que el año pasado. Y muchísimo es 30% más barato y algunos más. Depende del producto, ¿no? Por ejemplo, Claro. nosotros tenemos en venta, para ponerte un ejemplo concreto, Sí. en San Cristóbal, que es un barrio de clase media en el medio geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, teníamos un lote en venta. Y para hacer la tasación de lote siempre agarrábamos productos a estrenar y en pozo, esas dos categorías. Bueno, los pozos más baratos estaban el año pasado $1.800. Hoy, en esa misma zona, $1.200 es el más barato. O sea, una baja bastante grosa. Sí, Y sí. ese de 1.200 no es que sale a 1.200 y prevende el edificio en 3 meses. Lo está vendiendo Le despacito. cuesta. Exacto, Ok. le cuesta igual. El de 1.800 no existe. O sea, eso no es mercado. Es alguien que está ofreciendo 1.800, nadie lo valida. No Claro. existe. ¿Y dónde hay algo que me llamó la atención de algún video que vi tuyo? Es que, si no entendí mal, también estás viendo una divergencia fuerte entre propiedades que están en excelente estado y propiedades que están a reciclar. ¿Eso es Claro, así? Contanos un sí. poquito. Sí, y el tema ahí es el mismo que el de pozo versus a estrenar. En este caso vos estás nombrando el a refaccionar versus reciclado a nuevo. Sí. Lo que pasa es que la demanda es tan chiquitita en este momento, pero tan chiquita, 600 tipos se están comprando cada mes. Entonces, de esos 600, ¿cuántos están comprando productos lindos en buena zona y cuántos están comprando productos feos en mala zona? Bueno, la respuesta es, productos feos en mala zona, casi nadie los está comprando. Casi nadie. Por lo tanto, ese producto tiene o sea, si vos del otro lado encontrás un propietario que necesita vender y necesita salir en 60 días por cualquiera fuera la razón, claramente va a vender a un precio muchísimo más barato que antes. Y lo que nosotros vemos es una zona muy específica, que es la que analizamos siempre como referencia de la clase media. En los estudios que analizan diversas ciudades de Latinoamérica, lo que agarran es Almagro. Agarran Almagro como el sinónimo de la clase media porteña. Nosotros lo que agarramos es la zona facultades, que no es un barrio, pero es lo que está entre Balvanera y Recoleta, cerca de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Económicas, etc. Bueno, ahí la diferencia entre un a reciclar y reciclado era siempre 30%. Los precios bajaban los dos 30%, el reciclado y el a reciclar. En departamentos más o menos grandes, 3, 4 ambientes. En más chiquito la diferencia era más. O sea, en 2 ambientes puede haber hasta 50, pero eso era normal. Ahora, ese de 3, 4 ambientes pasó en vez de 30% entre las dos puntas, 60% entre las dos puntas. Wow. Entonces ahí hay una pregunta doble. ¿Esta diferencia se va a mantener? Porque si no se va a mantener, quiere decir que los reciclados van a caer más que los a reciclar, porque los a reciclar ya cayeron. Claro. Pongo pausa sobre esto y es súper interesante porque esa afirmación que hacía en el 2020 ya no es cierta hoy y verdaderamente se dio lo que pensábamos y estábamos expresando en ese momento, y es que los productos reciclados a nuevo bajaron mucho más fuerte porque en ese momento, hasta el 2020, hasta que empezó la cuarentena, se podían cerrar en Balvanera, en la zona en la cual estaba hablando, 3 ambientes con dependencia entre 150 y 160 lucas reciclados a nuevo. Hoy ese valor, cualquier persona que esté en el mercado sabe que es totalmente delirado, bajó muchísimo con respecto a ese valor de apenas había empezado la cuarentena. Súper interesante porque le pegamos en el diagnóstico.
Y si es así, no hay oportunidad de comprar y refaccionar. Pero podría ser, la respuesta también la contraria. No, van a resistir porque la poquita demanda que hay es para estos productos reciclados. Y en estas zonas de clase media no hay mucho producto reciclado, lindo, en un piso alto, con vista abierta, bla, bla, bla. Entonces quizás ese producto sigue resistiendo un poquito más que el otro, a pesar de que la renta es pésima también. O sea, es 2 y pico % del producto ese reciclado, lindo, bla, bla, bla. Entiendo. Santi, última pregunta. Un argumento para aquellos que dicen que los precios de las propiedades en Buenos Aires esta vez no van a bajar tanto como tal vez bajaron en la crisis de 2001-2002, es que las propiedades en general no están con hipotecas, ¿no? Como pasó tal vez en el 2001-2002 y como pasa en el exterior, ¿no? La gente compra en cash. La pregunta que te quiero hacer es porque vos seguramente tenés contacto con dueños que están interesados en vender y seguramente tendrás contacto con inversores que quieran comprar propiedades como inversión. Pero, ¿ves en el caso de dueños que están con necesidad de vender, ves más urgencia o más necesidad de vender hoy que lo que veías hace un año, año y medio, 2 años? ¿O la situación está igual que siempre y ves que el propietario sigue sin tener urgencia en vender su propiedad? Muy buena pregunta. Algo que nosotros vemos que cambió es que el propietario que está papando mosca, que quería ver si le sacaba 100 a lo que valía 90, ya no está más ese en el mercado. Ahora el mercado se depuró y la gente que está en el mercado, es decir, los oferentes, en general ahora tienen una necesidad verdadera. Todas las tasaciones que nos llegan a nosotros en cuarentena son tasaciones de gente que necesita vender en 60 días, en 90 días, en 120 días. Ejemplos hay miles, pero por ejemplo, no sé, un médico que tenía una profesión muy rentable, le iba bien, vivía en la clase media alta con comodidad, bueno, ya van 4 meses que esa persona no factura un peso. Claro, y quizás tenía una propiedad que la propiedad le prendía fuego 100.000 pesos por mes. Esos 100.000 pesos no le molestaban demasiado, los pagaba con alegría porque el tipo en su profesión ganaba 600. Pero si hace 4 meses no gana nada y gasta 300 lucas para mantener su estilo de vida, más 100 de esta propiedad que tiene vacía, bueno, ahí dice, ya está, no da más esto. Claro. Y ahí revienta el precio. Entonces, lo del 2001-2002 no sé por qué es futurología, pero los precios ya bajaron 30% con respecto al pico del 2018. Y en el 2001-2002, el piso fue promedio 45% bajo. Pongo pausa y agregamos acá algo súper interesante. Hoy, en el 2022, ya la baja acumulada ya no es del 30%. En ese momento era más o menos 30%, ahora ya supera el 40%, está muy parecido a la baja del 2002, esto se dio en 4 años y no en uno solo como había sido en el 2002, que en un solo año, en un periodo de 12 meses bajaron 40% de sopetón. Acá van 4 años que de forma acumulada hacen más o menos 40 y moneditas en la baja promedio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La joda y lo diferente del 2002 con respecto a la actualidad es que en este periodo de 2018 a 2022, los activos del mundo han subido todos y los activos argentinos han bajado, al menos real estate, 40%. En cambio, en el 2002, los activos del mundo bajaban todos y bajaban los activos en Buenos Aires 45%. Recién ahora, en junio del 2022, justo acá tengo, por ejemplo, CNBC, Bloomberg y bla, de fondo, están hablando de cuánto aumenta la tasa hoy la Fed, que creo que fue 0,75, 75 puntos básicos, y era si subía 100 iba a irse todo al demonio. Subieron 75 parece ser, lo tengo acá de fondo, acaba de pasar, no lo sé. Y esto recién pareciera estar cambiando, que ahora todos los activos del mundo bajan, entonces la baja argentina no parece tan fuerte. Pero en un mundo en que la cotización de los activos, y los activos me refiero a propiedades, récord histórico en Estados Unidos de los precios de las propiedades, acciones, empresas, bonos, etcétera, todo alegría, sobra la plata. Pasaba lo mismo con las cripto, con los NFTs y con todas las falopeadas collectibles y cosas así, activos más que no generan renta, que yo le digo que tienen renta, o sea, valor intrínseco cero, porque no generan renta. Todos esos activos han subido a lo loco en los últimos años, mientras Argentina bajaba 40%. En consecuencia, para mí es muchísimo más significativo, importante y dramático una baja del 40% en un mundo que duplica el valor de la cotización de todos los activos, que una baja del 45% en un mundo que todos los activos bajaban 20, 30%, como pasó en el 2002, que en Estados Unidos y en todos los países civilizados del mundo aún todo se estaba reventando, porque en el año 2000 había sido la explosión de la burbuja.com. Y seguimos escuchando el final de esta entrevista de hace 2 años.
O sea que no estamos tan lejos de llegar a Claro, eso. claro. Sí. La cuestión es que antes del 2001 vos venías de toda una década de los 90 con precios estables. O sea, no había todo un delirio de que cada vez los precios eran más. Porque acá lo que pasó fue que hubo muchos años en que los precios Esto subían también es muy interesante. con la condición de que la cantidad transada iba bajando cada vez más. Claro. Entonces, el mercado se iba enloqueciendo hasta este momento en el cual estamos ahora, que casi no hay transacciones porque los precios están muy caros. Entonces, yo veo, pero esto ya es futurología, que los precios van a seguir bajando por un tiempo más seguro. Y más los productos difíciles de vender, como esto que decía, un producto a reciclar en un barrio de clase media, que va a salir a pedir 100 y pico de $1.000, con el dólar a 130, es mucha cantidad de sueldos. Y este es el último dato que te tiro. En cantidad de sueldos, estamos en un máximo de toda la década. O sea, en cantidad de sueldos que necesita una persona para comprar un departamento estándar en un barrio de clase media. Y ese barrio de clase media mueve a los barrios también de Corredor Oeste. Y los barrios de Corredor Oeste mueven también la zona más premium de toda la ciudad. O sea, Puerto Madero, Libertador, se mueve también por transacciones chiquitas que le dan calle a ese mercado. Bueno, terminamos, Santiago Magnin, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que siempre disfruto mucho escucharte y conocer tu visión del mercado inmobiliario. Así que, bueno, seguramente en unas semanas, meses, te molestamos de nuevo y vemos cómo sigue evolucionando el mercado. Gracias. Muchísimas. Bueno, creo que sirvió este análisis del pasado. Fue bastante interesante. Como decimos siempre, si esto lo están viendo en YouTube, si le ven valor a estos videos, like y suscribirse.